con diferentes protagonistas del juego. Un árbitro, un futbolista, un dirigente y por supuesto el jugador que durante 90 minutos regala emoción o genera frustración. Pero también hemos invitado a este programa a los intérpretes del juego. Ya ustedes escucharon aquí al campeón Edgar Perea en una oportunidad, quien nos acompaña en Todelar, está en las noches participando en el gran debate, luego de haber desarrollado su programa comentando los deportes. Hemos hablado con Jairo Aristizabalosa, por los lados de Cali. Hemos tenido a Jorge Eliezer Campuzano, nuestro gran narrador del equipo titular de la Z. Es muy posible que traigamos en próximos programas a Munera Isman, el paisita, y bueno, los narradores más representativos de este país. Hoy me complace mucho presentar a una de las mejores voces del deporte colombiano, una voz radiogénica, una voz impactante, un gol que todavía está rondando en el eco del Campín, del Metropolitano, del Atanasio. Ahora le pregunto si el Pascual también, porque Roger Araujo, quien es nuestro invitado, ha caminado por la radio y lo hemos escuchado con admiración siempre. El Cañón del Caribe, así como lo escuchan ustedes. Roger, un gusto tenerlo aquí en Fútbol y Punto, este reportaje especial, un reconocimiento a su carrera como narrador deportivo. ¿Cómo le va, Roger? ¿Cómo estás, Darío? Un saludo cordial para ti, los oyentes, nuestros oyentes aquí de Todelar, a tus amigos, en fin, a la gente de la radio. Para mí es un placer que hayas tenido en cuenta el nombre de Roger Araujo para formar parte de este ciclo de charlas que tú sostienes, desde luego, enmarcado en el maravilloso mundo del deporte. Lo estuve buscando en Barranquilla y lo encontré en Bogotá. Qué alegría, justamente en el foro de Marca con Vicente del Bosque y José Néstor Peckerman, con Ángel María Villar y Luis Bedoya. Ahí nos encontramos a Roger. Entre otras cosas, me alegra mucho, Roger, que asista, siempre lo ha hecho, a este tipo de eventos que nos oxigenan, que nos sirven además como excusa para encontrarnos con tantos amigos. Y esa fue la feliz coincidencia y por eso localizamos a Roger Araujo. ¿Qué lo motivó a venir a la charla de don Vicente del Bosque? Desde luego, la extraordinaria personalidad de don Vicente. ¡Qué tipazo! ¿Cierto? ¡Qué categoría! Yo hacía mucho rato que hacía mucho rato no, yo creo que nunca había tenido la oportunidad de escuchar a un hombre inteligente, sensato, a un hombre que emana una confianza. Y sabiduría, ¿no? Sabiduría, y que la aplica en su forma. Yo siempre he sostenido que el que la tiene clara, la dice clara. Correcto. Eso no tiene vuelta. Y fíjate, Darío, cómo habla. Ajá. Es decir, tú le haces una pregunta y te contesta, pero parece que ya la tuviese ordenada. Sí. La respuesta está ordenada. Sí. Yo le decía, perdón, Roger, ayer a algunos colegas que a este micrófono de Fútbol y Punto. Bueno, Roger, ¿nacido en Barranquilla? Sí. Currambero 100%. ¿Qué barrio de Barranquilla? Barrio Montes. Barrio Montes. El barrio Montes es un barrio que queda rodeado del Estadio Moderno, por una parte, el barrio San Roque, en la parte sur del barrio San Roque, barrio San José, el barrio Chino, y muy cerquita, pasando la calle 30, Rebolo. Ajá, Rebolo. Rebolo, es decir, yo vengo de estratos eminentemente muy populares. Conté de que mi familia puede ser de clase media. Ajá. Pero mi formación es esquinera. Esquinera. Sí. En la calle, aprendí muchas cosas. En la esquina, de es barrio, la mejor universidad. Sí. Ahí se aprende lo que no te enseñan las universidades, la vida. En la época en la que la calle no era peligrosa. No era tan peligrosa, pero fíjate que en esas esquinas había el burriqueto, no vaya a creer que eran tampoco monjes budistas, pero uno sabía comportarse. La mamá lo llamaba a uno a las 9 de la noche, lo gritaba y ya tenías que irte a acostar, pero yo aprendía mucho.
Sobre todo porque esa gente de esas galladas habla mucho de fútbol. Ese es uno de los entretenimientos que tiene. Y de fútbol hablan todos, los buenos y los malos. Sí, los buenos y los malos. Es más, los malos. Son muy futboleros. Son muy futboleros. Claro. Entonces hay un lugar y hay un tema común que es el fútbol. Y se hizo narrador, locutor, comunicador. ¿Por qué? Bueno, tenía usted, me imagino, desde pequeño un timbre de voz que llamó la atención de la gente de la radio. Pero ¿quién descubrió el talento de Roger Araujo para traerlo a los medios? Yo tuve un locutor, un tío mío locutor, y yo veía que ese hombre, en aquella época en donde la radio era mucho más artística, levantaba mujeres bonitas. Y entonces a mí eso me causaba cierto, cuando ya fui adolescente, me gustaba, digo, chique, ¿será que ser locutor te atrae bonitas mujeres? Como jugaba también bola de trapo en las calles de aquella Barranquilla, que por eso se llamaba La Arenosa, porque no estaban pavimentadas. Entonces los arroyos no eran tan fuertes como hoy, que están pavimentadas. Ajá. El poder de absorción, ¿cómo se llama? A las canchas. Drenaje. El drenaje de las calles de Barranquilla era muy bueno. Era la Barranquilla Arenosa. Bueno, bien. Entonces se jugaba mucho boletrapo, jugaba 2 o 3 partidos de boletrapo diarios. Llegaba de la escuela y tiraba mi maletín por la ventana de la casa y a jugar. A las 6 de la tarde mi papá me estaba dando pencazos, porque eran las 6, la hora gris, que no es ni de noche ni de día, y yo todavía estaba jugando. Correcto. En vez de ir a hacer las tareas. Bueno, escuchaba a Carlos Arturo Rueda, escuchaba las transmisiones, ese mundo maravilloso de la radio, porque la radio creó fantasía, y la fantasía, tú sabes que es algo que explota emocionalmente en el cerebro de las personas. A mí me decía el doctor Antonio Celia, presidente de Promigas, amigo mío, me decía, ustedes tuvieron el poder de trabajar las mentes de las personas, sobre todo en los años en que la televisión y mucho menos el Facebook, el Twitter, la Internet, eso no existía. Ustedes eran los magos del mundo de la comunicación. Y yo le digo, doctor Antonio Celia, eso es absolutamente cierto. Bueno, entonces ese maravilloso mundo creado por Pastor Londoño, los grandes pioneros de la locución deportiva, pues hicieron huella en mi mundo, y comencé a hablar y resulta que cogía un palito, le ponía una lata. Entonces otros jugaban, yo me montaba en un palo simulando que iba en una escotilla de un transmóvil y tenía un llave, tenía un secretario que me hacía de comentarista. Ah, sí. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Que ese partner narrábamos y eso fue como gustando, y la gente comenzó a decir, oye, tienes buena voz, tienes condición. Cuando llegó, porque tú sabes que antes para llegar a la radio había que hacer unos exámenes de admisión que el Ministerio de Comunicaciones programaba. La licencia de locución. La llamada licencia de locución. Hoy, como nos quitaron la condición de profesionales y nos volvieron un oficio, correcto, entonces cualquiera puede locutar sin licencia. Exacto. Bien, entonces yo fui me hicieron el examen escrito, oral, con unas máquinas de grabar viejas que había, ¿te acuerdas? La cinta magnetofónica. La cinta de cartucho, aquella grandota. Sí. A vuelta de un mes me dieron mi licencia de locutor. Y por allí ya entré a la radio, y por allí entonces escuchaba, porque fue más o menos paralelo mi comienzo con el de Edgar. Sí. Entonces Edgar Perea era el narrador de Río Mar,
y yo estaba de locutor control. Y entonces comencé a hacer un programa, como lo hacía Rueda, que era aquellos programas en que él hacía no la radio esa, sino la virtual, que él montaba los trailers de los partidos. Pereira lo llamaba y le decía, los equipos alinearon de la siguiente manera, los goles los hizo fulano de tal. ¿Y él hacía un relato de eso? Él hacía un relato. De cada partido. De cada partido. Y ese programa tenía sintonía en Colombia. Era como ver hoy en televisión los goles de los partidos. Ya. Después del partido. Roger, ¿de qué año estamos hablando? Estamos hablando del año 64, 63, 62, por allá. Sí. Primera estación de radio en la que usted moduló, ¿cuál fue? Fue emisora Río Mar. Río Mar de Todelar. Sí, de Todelar. Bueno. Que los dueños eran Don Bernardo y Leonidas Sotálora Gómez, un manizalita que llegó a Barranquilla y montó esa emisora. Roger Araujo comenzó en Río Mar de Todelar, pero después de la pausa nos va a seguir hablando de su carrera, que estuvo llena de logros, de goles, de mundiales, de vueltas a Colombia, de peleas, de boxeo. ¿Béisbol también narró? Poco. Pero fíjate tú, un afortunado que he sido yo, narré el campeonato donde Antioquia se erigió campeón en 1965. En el diamante del estadio de la unidad deportiva Atanasio Girardot. Sí. En las mañanas se jugaba el béisbol en Medellín. Sí. Y entonces en Radio Cristal, también una emisora de Todelar, me dijo alguien, creo que el gerente, el Zarco, me dijo, Jairo Restrepo, nárrate el béisbol, hagamos una vaina distinta. Aquí nadie sabe de béisbol y aquí nadie narra de béisbol. Yo te tengo la emisora. Vete, transmites de 9 de la mañana un partido a las 11, 12, almuerzas y te vas de una vez para el estadio Atanasio Girardot y narras el fútbol. Yo le hice caso. Y parece mentira, pero eso fue gustando. Los equipos de Coltejer, Pilsen, que eran los equipos de Antioquia con José Miguel Corpas, con Edinson Christopher. Y Antioquia trayendo jugadores peloteros de Bolívar y del Atlántico, fue constituyendo un equipo fuerte. Y ese equipo va al Campeonato Nacional de Béisbol en Cartagena y se titula en Cartagena, quitándole el poder de los cartageneros en su casa. Eso fue, como decir, en 1950 el maracanazo. Más o menos. Se fue un maracanazo. Quitarle a Bolívar el título en su propia tierra, en el estadio 11 de noviembre. No lo ha conseguido nadie, solo los antioqueños. Y a mí me tocó narrar toda esa serie de todo ese año. Ya estando en Medellín. Estando en Medellín. De eso nos va a contar un poco más adelante. Cuando se esté jugando el campeonato del mundo, el año entrante, de Brasil, usted estará cumpliendo 50 años de radio. Y lo escuchan con esa voz intacta. Aquí está Roger Araujo, el Cañón del Caribe. Nuestro invitado hoy, el intérprete del juego. Roger, con él regresamos en segundos.